Buenas tardes, este video es el proyecto final de Historia Universal 2, dirigido por la profesora Maite Nieto Merino. Me tocó hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial y en la información que encontré pude ver que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras de 1919 a 1939. En particular las políticas debido a la crisis de los pactos internacionales, el fracaso de la Sociedad de Naciones y la expansión de los estados totalitarios y autoritarios movilizados por un nacionalismo agresivo, las económicas debido a la resistencia del capitalismo internacional, las sociales a causa de la crisis mundial de 1929. Se menciona que el detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron la invasión alemana en sus países vecinos y el ataque japonés hacia los Estados Unidos respectivamente. Se dice que la guerra no estalló de pronto, la provocaron paulatinamente Alemania, Italia y Japón con su nacionalismo agresivo, belicismo y expansionismo territorial, así como también sus ideologías racistas, socialmente discriminatorias. Las soluciones que ofrecían para salir de su malestar económico y social eran la conquista de nuevos espacios territoriales. Se dice que en 1930 fue la llamada resurrección de Alemania, y esto dependió en gran parte de la producción industrial y el rearme y el crecimiento del ejército. La deuda pública iba igualmente en aumento, y esto era debido a la falta de un mercado interior dinámico y un mercado exterior reducido. Solamente la conquista de nuevos territorios daba salida para los nazis. En la década de 1930 los alemanes ampliaron sus fronteras, anexando en 1936 a Renania, que según el Tratado de Versalles debía mantenerse como un área desmilitarizada. El 13 de marzo de 1938, Hitler anexó la llamada Auslöschung Austria-Alemania, después de haber amenazado el gobierno de su país de origen con una invasión. El siguiente paso en la política expansionista de la Alemania nazi fue la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov en 1939 con la URSS para aliarse con este poderoso enemigo y llegar a acuerdos sobre la región báltica. Se dice que en 1935 los fascistas italianos invadieron a Utopía y ante la oposición de Francia y Gran Bretaña buscó el apoyo de Alemania. Este mismo año Hitler y Mussolini se acercaron a Francisco Franco en su guerra civil contra los republicanos y se firmó la alianza llamada Eje Roma-Berlín. Resulta significativo que solamente unos años antes, en 1934, Mussolini utilizó sus tropas para defender la independencia austríaca de Alemania. A pesar de que en agosto de 1936, 25 países, entre ellos Alemania e Italia, firmaron un pacto de no intervención en la Guerra Civil Española. Suministraron recursos materiales y humanos al ejército franquista. Se dice que en diciembre de 1936 puso fin a su guerra interna con los rojos chinos y formó un ejército de resistencia que tuvo un enfrentamiento abierto con los japoneses en julio de 1937. Los japoneses persiguieron el gobierno de Chiang Kai-shek y lo obligaron a retirarse tierra adentro. A partir de entonces, el Imperio de Sol obligó a los países asiáticos a seguir sus reglas de juego y firmar un pacto con Alemania para establecer el llamado Roma-Berlín. Tokio echó su mirada sobre las zonas ricas en minerales de la Unión Soviética. Los Estados Unidos objetaron y exigieron la retirada de Japón del continente asiático, amenazándola con un embargo económico, sanciones.
No obstante, los japoneses enfrentaban un dilema muy fuerte, que era quedarse sin recursos naturales como el petróleo o quedarse sin uno de sus aliados comerciales más importantes. Finalmente, los militares optaron por llevar a cabo un ataque sorpresivo contra los Estados Unidos y las colonias europeas en el sureste asiático. Es importante destacar también que entre las tres potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, apenas había comunicación entre sí. Italia y Japón jamás avisaron a Alemania de sus ataques contra Grecia y Hawái, mientras que Alemania jamás reveló su operación Barroja contra la Unión Soviética. Tampoco entre los aliados había existido mucha cooperación y cada quien trabajaba por su cuenta propia durante la mayor parte de la guerra. Bueno, esta es la información que encontré. Espero y la haya yo dictado tal cual lo pedía la evidencia. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Saludos.